La realidad me cayó. En este andar por la vida he comprendido. ¿Como baldazo o como balde de agua fría? Como balde. ¿Balde? Ok. Si te fijas, baldazo casi no se... En este andar por la vida he Es comprendido. que sentí cuando dije balde Que el mensaje que yo debía. Pero un baldazo es El como más baldazo te fuerte. cae, o sea, el baldazo te cae, ¿no? Creo que habíamos... El balde pues ahí está nomás. Que yo tenía que conocer. Ajá, ¿te gusta ese? Ah. Es que siento como una libertad. Exactamente cuando me dijiste bien. Al llegar, estaba haciendo mi trabajo, le cayó sí. como una balde de agua. De un día para otro mi realidad había cambiado. Y de ser un hombre completo. En este Y de andar ser ser un un hombre hombre completamente independiente, Que el mensaje tuve que que yo aprender a debía depender de los demás para todo. y a su vez regalar a No quien podía yo alimentar, quiera escuchar. Ya me acordé. Mis brazos no podían sostener una cuchara. A quienes No esté podía dispuesto a escuchar. No podía valerme por mí mismo. Me gusta. Hoy compré En este andar por la vida que esta fue la primera lección de que el vida mensaje que yo que mi debía condición de conocer enfermo crónico me enseñó. y a su Me vez, gustó mucho como dijiste. Sí, lo que pasa es que me solté. Ya sentí. Ya. Regalo. Y a Es que su me vez, Sí, calentamiento. lo voy a leer y ahorita lo voy a Sí, pasar. sí, güey. sí, sí. Meses después, cuando me Pero, sentía está bien, devastado, léelo. no, sí, pero lo había tocado a fondo. Pero dame el tono. Sí, sí, sí. Acepté la invitación que me hiciera mi padre para asistir a un grupo En este andar por la vida he y comprendido de oración donde que muchas el mensaje personas que debía habían sanado conocer en nombre de y a Dios. la vez compartir con quien esté La historia es dispuesto a larga escuchar y la experiencia se es más. resume en 3 palabras. Pero solo les diré que yo entré Fe, al templo sostenido por mi esposa paciencia y mi padre y gratitud. pues no podía Fe para creer que los milagros podía dar sucederán. más de 10 pasos por mi Paciencia para esperar que los milagros sucedan. Y gratitud para saber valorar todas las bendiciones que nos rodean. Ok. ¿Me repetiste milagros intencionalmente Sí, o fue sin intencional. querer? Sí, porque resulta que me di cuenta que es una monja católica. Por eso vas a darte cuenta que le cambié mucho a Dios y esas cosas. Sí, Entonces, bueno, ya de estás hecho, viendo otra cosa, ¿no? Lo que así Ya es que estás del otro lado. quiero ver el contenido. Sí, ya sabía yo. Entonces, Quiero ver el contenido de arriba No porque subí que iba a podemos tener incluir algo otra que ver, palabra. que no sabía qué tanto. Como que tienen que Y ver ya con la te lo iglesia y visitamos. con todo eso. Ajá. Bueno, no sé qué. Entonces por eso lo hice así específicamente. Ok. Ok, le doy otra, de una vez Sí. de arriba. En este andar por la vida he comprendido que el mensaje que debía conocer y a la vez compartir Pasos con por quienes... mi Sí, aquí hacemos. En este andar por la vida he comprendido que el mensaje que debía conocer y a la vez compartir con quien esté dispuesto a escuchar se resume en 3 palabras: fe, paciencia y gratitud. Fe para creer que los milagros sucederán. Bueno, no sé. Paciencia para esperar que los milagros sucedan. Y gratitud para saber valorar las bendiciones que nos rodean. No te lo puedo decir de otra manera. Quizá podemos hacer un cambio. Ok. Dime fe. Fe para creer que los milagros sucederán. Paciencia. Paciencia para esperar que los milagros sucedan. Si cambiamos los por estos, Que esto siento suceda. que hace muy repetido. Sí, no, sí. Nada más estaba como que tratando de patear el caballo muerto, ya sabes. Ok, huevo. Esto suceda. Ok. Fe para creer que los milagros sucederán. Paciencia para esperar que esto sucedan. Pero si querías incluir la... No, porque ya lo dije. O sea, ya con eso es más que suficiente. Luego te voy a decir bendiciones. Así como que... Y gratitud para saber valorar todas las bendiciones que nos rodean. Mi nombre es Alfredo Castañeda y hoy debo platicar. También. Sí. No me digas debo. No, No. Es que debo, siento la necesidad. Pero Quiero es que hacerlo. debo, siento que es una... ¿Debo? Es una obligación. Así como huevo. Pero digo para mí. No. Ok. Bueno, yo siento como si pudiera Está bien. parecer que eres impuesto. Está bien. No, Alfredo, entiéndemelo. Está bien. Deber, Sí, te un entiendo. deber viene parte como si fuera una... Sí. Te llevaron a fuerza. Podría entenderse así. Sí, ¿qué te gusta? Quiero. Ok, quiero teníamos en eso. No sé, teníamos quiero, sí, tenemos quiero antes. Ujú. O sea, mucho antes como Quiero, quiero. sí, quiero. Ok, entonces, mi nombre es Alfredo Castañeda. Sí. Mi nombre es Alfredo Castañeda. Hoy quiero platicarles sobre los milagros que han sucedido en mi vida. Ahora, ¿cómo quieres que haga esto? ¿Como si lo estuviera diciendo? ¿Primero te lo leo o qué? No, hazlo como tú crees que lo debas decir. Ok. Así voy escuchando tu voz y voy escuchando tu texto. Te entiendo. Ok. Si quieres puedes hacerlo sentado como quieras. No, prefiero parado. Me hace que la voz sale diferente. Ok. Hace 20 años me encontraba postrado en una cama de hospital,
con un futuro incierto. Había puesto ante mí, pero lo quité. Porque como que era repetir, ¿no? Pues era yo de todas maneras. Con un futuro incierto y un pronóstico de 6 meses de vida. Lo peor es que yo estaba consciente de la magnitud de mi problema. Ya habíamos perdido a 17 miembros de mi familia, incluyendo a mi madre, a la misma enfermedad crónica cardíaca. Ahí era seguido, perdón. Crónica cardíaca que hoy amenazaba con quitarme la vida. Entendí desde el principio que solo no podría ante todo esto, contra todo esto, perdón. Necesitaría mucha fe y todo el apoyo de mis seres queridos para poder salir adelante y no morir en el intento. Te iba a preguntar también de eso. Para poder salir adelante, le paro ahí. Cuando lo estuve viendo ahorita, como que dije, no sé, como que no me gustó ya. ¿Pero qué te parece? ¿Quieres dejarle hasta adelante? No sé, quiero saber qué te suena a ti. ¿Qué te No, suena me mejor? gusta completo. ¿Así como Solo está? hay que acomodar las pausas. Hay una palabra en inglés que se llama overkill, que quiere decir como matar lo que ya está muerto. Entonces, como que se me hace que como que está machacando. Por eso me gustó al principio, pero luego lo dudé, entonces por eso quería dejarlo, todavía no lo borro para ver qué opinas. ¿Lo dejo y luego vemos o qué? No, sí me gusta, se escucha Okay. bien, está bien. Entonces, entendí desde el principio que solo no podría contra todo esto. Necesitaría mucha fe y todo el apoyo de mis seres queridos para poder salir adelante. No, es que es pegado ahí. Entonces la pausa es antes. Necesitaría mucha fe y todo el apoyo de mis seres queridos. No. Necesitaría mucha fe y todo el apoyo de mis seres queridos para no morir no me suena. ¿Dónde hago la pausa ahí? A ver. Entendí desde el principio que solo no podría contra esto. Mira, si hacemos pausa en principio, entendí desde el principio que solo... A ver, te lo voy a leer como yo lo pudiera entender, ¿ok? Nada más leído. Entendí desde el principio que solo no podría contra todo esto. Necesitaría de mucha fe y todo el apoyo de mis seres queridos para poder salir adelante y no morir en el intento. Aunque si lo quieres quitar en morir en el intento, hasta adelante está bien. No le di entonación, simplemente solo traté de darle las pausas. Okay. ¿Entendí? Entonces, entendí desde el principio, pausa, que solo no podría contra todo esto, pausa, ¿correcto? Entendí desde el principio que solo no podría contra todo esto. Pausa. Así como tengo las comas, entonces, ¿así las dejo? Sí. Lo que pasa es que como que leyendo y hablándolo me suena raro, y sobre todo con eso del final que te digo, no. ¿Y si me lo dices sin leerlo? Igual ya la no me vas a decir todas las palabras. ¿O lo tienes memorizado ya? No. A ver, dime. ¿Así memorizado? Este pedacito, lo que te acuerdas de este pedacito. Ok. Entendí desde el principio que solo no podría contra todo esto, que necesitaría de mucha fe y el apoyo de mis seres queridos. Dale. Ahí sí me olvidó. Porque es el sábado y Sí. igual si no te lo aprendes ahorita de memoria, es complicado que te lo aprendas después, así es que hay que manejar lo que retengas de esta información, Sí. hay que manejarla, pero que tú identifiques dónde es importante subir y Y no. dónde me estoy perdiendo también. Okay. Entendí desde el principio que solo no podría contra todo esto. Necesitaría de mucha fe y el apoyo de mis seres queridos para salir de todo esto. No me acuerdo qué dije ahí. Para poder salir adelante. Para poder salir adelante y no morir en el intento. Pero lo dije como muy raro todo eso. Desde el principio. Hace 20 años me encontraba postrado en una cama de hospital, con un futuro incierto y un pronóstico de 6 meses de vida. Lo peor es que yo estaba consciente de la magnitud de mi problema. Ya habíamos perdido a 17 miembros de mi familia, incluyendo a mi madre, a la misma enfermedad. Ok, cuando vayamos, ¿me estás dando pausas y me estás dando tono o qué me estás No, dando? nada más como las pausas. Ok. Y el tono. Como aquí vas a decir algo muy triste, bueno, Sí. de ya, Sí. ahí me haces un tono más bajo. En ya. Ok. Ahí baja un tono, pero hay que modularlo. Lo puedo leer una vez todo y me dices dónde sientes qué. Sí. Porque si ando perdido completamente. Ok, ¿Sí?
otra vez. Hace 20 años me encontraba postrado en una cama de hospital, con un futuro incierto y un pronóstico de 6 meses de vida. 6 meses de vida. Lo peor es que yo estaba consciente de la magnitud de mi problema. Ya habíamos perdido a 17 miembros de mi familia, incluyendo a mi madre, a la misma enfermedad crónica cardíaca. Ya habíamos perdido. Habíamos perdido. Ya habíamos perdido. Bueno, es que siento como... Sí, habíamos perdido nada más. No, sí puedes decir ya, pero me estoy refiriendo a tu tono. Ahí trata de suavizarlo. Pero, ¿sí te gusta el ya? Porque Sí, está bien. como que me pegó ahorita. Es como que algo que ya pasó. ¿Ya había pasado? Sí, ya habíamos. Solo hay que hacer la pausa, Ya. que no se junte ya. Y si nada más le pongo el habíamos, entonces para evitar la pausa. Digo, no, o sea, no que no la vaya a hacer, pero se siente como forzado. Habíamos perdido Ajá. ya. Habíamos Ah, entonces perdido tengo que ya. usarlo de todas maneras. ¿El ya? Pues Porque no sí. sé cómo te suena. Habíamos perdido ya. No, nada más pensaba decir como habíamos perdido 17 miembros, nada más. Ok. ¿Sí me explico? Es que el decir ya es como que hasta ese momento había pasado eso, pero siento que ya te dice que no sabes qué más puede pasar. Como que ya pasó esto, pero no Sí. sabemos qué más puede pasar. Ajá. Ok, entonces lo dejo. Nada más que aquí estoy muy perdido con la pausa después de incluyendo a mi madre a la misma enfermedad crónica cardíaca. Se me hace muy largo para darle todo seguido. A ver. Incluyendo a mi madre a la misma enfermedad crónica cardíaca que hoy amenazaba con quitarme la vida. Bueno, quitarme la vida también cuenta como muerte. Así que esa es otra. A ver. No me hagas ningún tono, solo Ok. dame pausas. Ok. Bueno, no me hagas tonos altos, dame modulación. Modulación es como entonación, dame Sí, subir y entonación. bajar. Pero no me hagas, Sí, sí. ¿sí? Para ver Ok. cómo suena. También las pausas ayudan a que eso te... A ver, dale. Hace 20 desde arriba, años. ¿sí, tú? Hace 20 años me encontraba postrado en una cama de hospital, con un futuro incierto y un pronóstico de 6 meses de vida. Lo peor es que yo estaba consciente de la magnitud de mi problema. Ya habíamos perdido a 17 miembros de mi familia, incluyendo a mi madre a la misma enfermedad crónica cardíaca, que hoy amenazaba con quitarme la vida. Ahí es la pausa, ya entendí. Entendí desde el principio que solo no podría contra todo esto. Necesitaría mucha fe y todo el apoyo de mis seres queridos para poder salir adelante y no morir en el intento. Perdón, ¿el volumen está bien? Sí, está bien. Ok. Días después me dieron de alta y yo aún en cama pregunté si estaba curado. Entonces respondieron que le quité el yo. Entonces respondieron que necesitaba un trasplante de corazón. Pero desafortunadamente mi organismo estaba muy dañado para recibirlo. Ok, como aquí estamos diciendo algo así como que algo ¿Triste? malito, aquí le Ajá. bajamos. Ok. Días después. Y ahora Días entonces después. me mandaron a casa, ¿no? ¿O no es eso? Sí, abajo. Y entonces me mandaron a casa a Y morir. luego empezamos donde dice días después. A morir, dice, al llegar a casa. Ok. Que ahí no supe cómo ponerle, o sea, porque como ya había usado casa, no quería usar casa otra vez, pero pues es que regresé a casa. Entonces por eso puse casa. ¿Dónde está casa? Al llegar a casa la realidad me cayó como baldazo de agua fría. ¿Ya lo viste? Perdón, en la que estábamos leyendo ahorita dice, entonces me mandaron a casa a morir. Así fue literalmente. Al llegar. Al llegar a casa volvió a poner. Al llegar. Ah, Ya sé el nombre que mandaron, porque Pues lo sí, está diciendo claro. inmediatamente. sí. Al llegar. Tienes razón. Déjame le doy otra vez al. Días después me dieron de alta. Y yo aún en cama pregunté si ya estaba curado. Entonces respondieron que necesitaba un trasplante de corazón. Pero desafortunadamente mi organismo estaba muy dañado para recibirlo. Había quitado el entonces, pero siento como que ahí estaría bien. Y entonces me mandaron a casa a morir. Sí, Creo que suena mejor con el entonces, ¿no? sí. Y entonces me mandaron a casa a morir. Nuestro entonces. Sí, exacto. No, y ¿sabes? Por eso lo quité, porque mira, aquí empecé con entonces. Y dije, ¡uy! Entonces. Pero como que ahí le hacía falta, porque como que
estaba muy dañado para recibirlo y me mandaron a casa a morir. Se me hace como que... ¿Y si quitamos ese entonces de arriba? Y nada más decimos, respondieron. Respondieron. Y al final de cuentas voy a hacer un despapalle. Yo sé, pero mientras ya tengo una idea. Pues, déjame lo doy otra repasada ese completo para ver el final ahí. ¿Meses después? Sí. Meses después, cuando ya me sentía devastado y había tocado fondo, acepté la invitación que me hiciera mi padre para asistir a un grupo de oración donde muchas personas habían sanado en nombre de Dios. Ok, esto lo vamos a decir con entusiasmo, ¿ok? Ok, o sea, todo, decimos, todo eso. No, nada más. A donde habían sanado en nombre de Dios. Donde muchas personas. Ok. Para asistir a un grupo de oración donde muchas personas habían sanado en nombre de Dios. Se habían sanado en... No, quizá ensanado por eso. Se habían sanado en... No, a ver. Para asistir a un grupo de oración donde muchas personas habían sanado en nombre de Dios. Sí, en nombre de Dios no lo tenemos que gritar. No es como que si estamos... Sí, a ver. Meses después, cuando ya me sentía devastado y había tocado fondo, Meses después, cuando ya me sentía devastado y había tocado fondo, acepté la invitación que me hiciera mi padre para asistir a un grupo de oración donde muchas personas habían sanado en nombre de Dios. ¿Mejor? Sí. La historia es larga y la experiencia hermosa, pero solo les diré que yo entré al templo sostenido por mi esposa y mi padre, pues no podía dar más de 10 pasos por mi cuenta. Y milagrosamente salí de ahí caminando a paso veloz. Mejor veloz. Sí, porque de aquí, por mi cuenta, y salí caminando Sí, salí caminando, bye. Y lo otro. Sí. Y es que cuando lo explico, ese pasaje de mi vida lo explico mucho más largo, pero aquí tiene que ser corto. Y de hecho, cuando yo vi todas las hojas, dije, caray, pues ¿cuánto va a durar en cada hoja? Mi hijo yo le tiro 5 minutos. Sí, más o menos. A lo mejor menos. ¿Sí? Porque ya ves que corro bien duro cuando me acelero. No. Adiós, gracias. 5 minutos, bye. ¿Entendieron? Preguntas, respuestas.
No, pero sí que son, yo le calculo que son que 25 minutos, 20. A ver, dale. Ok. Es que tenemos que. No, sí, déjame lo leo todo y tú Sí, sí, sí. aquí me criticas, No, es que me sí, refiero sí, bien sí. y luego ya le damos. Ok. Voy a tratar de darle lo mejor que pueda de dicción y todo ahorita para que lo veas. Mi recuperación fue tal que los médicos decidieron darme la oportunidad de recibir un marcapasos, pues mi condición física había mejorado tanto que fui considerado como candidato para recibir un trasplante de corazón al fin. Pasaron los años, mi condición física empezó a decaer. Aquí de corazón y Sí. lo decimos al fin. Hacemos una pausa corazón y lo decimos Que al fui considerado como candidato para recibir un trasplante de corazón al fin, separado. Sí, pero no tan separado. Un trasplante de corazón al fin. Oh. Que fui considerado como candidato para recibir un trasplante de corazón al fin. ¿Sí? Sí, se está diciendo que Por fin. por fin. Sí, sí. Ok. Al fin. No, más bien me suena por fin, ¿no? Ahorita que lo dijiste. ¿Qué te parece? Sí. Es que al final de cuentas es lo mismo. Pero igual pausa, ¿verdad? Sí, igual pausa. Pausa. Pasaron los años y mi condición física empezó a decaer. Mas mi fe seguía siendo tan fuerte como el primer día. Sabía que solo era cuestión de tiempo y tenía que ser paciente para recibir lo que el Señor me había preparado. Preparado. Muchas hospitalizaciones. Muchas hospitalizaciones. Es que esto es, a ver. Muchas hospitalizaciones después, recibí otro marcapasos. Mi cuerpo estaba muy cansado ya. Fui hospitalizado y trasladado a Los Ángeles, California, donde 3 meses después recibiría mi primer trasplante de corazón. ¿Mejor? Tú te vas dando cuenta, ¿no? Sí. A veces, no, es como que me pierdo a veces, por eso así como que me queda la duda. Y luego, ¿y sabes qué es lo que pasa? Que agarro mucha viada. Entonces, como si estuviera leyendo, nada más como quiero aquí, darle. aquí te voy a decir, muchas hospitalizaciones después, Ajá. es como llevas varias, y si quieres decir muchas hospitalizaciones, haces O después de muchas hospitalizaciones. pero de todas maneras Tengo que suena- hacerla. Sí, la S. Si te fijas, ajá, exacto, la terminación. Sí. Por eso se me dificulta precisamente. A ver, dilo, nada más esas 3 palabras. Muchas hospitalizaciones después. Pero ahorita lo estoy diciendo despacito y sin leer todo lo demás. Ok. Poco a poco fui recuperándome. Primero aprendiendo a caminar, después trotando, y a los 3 meses de recibir mi nuevo corazón, ya participaba en mi primera carrera de 5 kilómetros. No sé ni qué escribí ahí. Marchaba. Estaba escribiendo en la cama, perdón. Todo marchaba excelentemente bien, pero el Señor tenía otros planes para mí. Un año después de haber recibido mi hermoso regalo de vida, empecé a sentirme raro otra vez. Regresó la retención de líquido, me faltaba el aire y la fatiga crónica no cedía. 3 años después de haber recibido mi primer trasplante de corazón, mientras me realizaban una biopsia cardíaca, una biopsia cardíaca, el rostro de mi cardiólogo se desencajó. Yo supe en ese momento que algo no estaba bien. Siento como que cardíaco y cardiólogo. Sí. ¿Médico? Doctor. Ok. Médico, doctor, ¿te El gusta rostro más? de mi doctor, como que el rostro de mi médico suena feo con la MM. Doctor. Sí, porque era mucho. El rostro de mi doctor se desencajó y yo supe en ese momento que algo no estaba bien. Al finalizar el procedimiento quirúrgico habló conmigo y me dijo que la mitad de mi nuevo corazón había dejado de funcionar. Una vez más me pronosticaron 6 meses de vida. La única solución a mi problema sería una vez más entrar a la lista de espera para recibir. Pausa. Aquí me dijiste una vez más y una vez. Una vez más, al principio. 6 meses de vida, la única solución a mi problema sería. Sí, es cierto. ¿Y sabes qué? La puse después, no sé por qué. Sería volver a entrar. ¿Volver a entrar? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta o no? Una vez más me pronosticaron 6 meses de vida. La única solución a mi problema sería entrar a la lista
Entrar al... Ay, Dios santo. Entrar al... No. Estopa ahí las cosas. Volver, dijimos volver, ¿no? Chingado. Sería volver... Zurrándola aquí. Ok. La única solución a mi problema sería... volver a la lista. ¿Nada más volver a la lista? ¿O volver a entrar? Pues yo te decía volver a la lista, pero... Lo dejo volver a la lista porque se me dificulta mucho el entrar. Sí. Se me dificulta mucho el entrar. Una vez más me pronosticaron 6 meses de vida. La única solución a mi problema sería volver a la lista de espera para recibir un segundo trasplante de corazón. Ahí haces énfasis, ¿ok? Sí. La única solución a mi problema sería volver a la lista de... La única solución a mi problema sería volver a la lista de espera para recibir un segundo trasplante de corazón. Y la espera para recibirlo sería de por lo menos 3 años. Solo un milagro podría salvarme. Milagro otra vez adrede, ¿eh? Sí, No me vaya regañado. No, está bien, está bien. Ya no tengo otro milagro cerca. Sí, no, vas a ver que sí. Bueno, Ahorita antes. van a aparecer varios. A ver. Yo estaba seguro de querer seguir luchando. Yo estaba seguro de querer seguir luchando. Estaba agradecido con la vida por tantas bendiciones recibidas y estaba dispuesto a luchar por mi vida, pero luchando. ¿Qué te parece? ¿Luchar luchando? Sí, o sea, luchando ahí arriba y luego luchar abajo. ¿Sí viste? Ah, ok, ya te entendí. Yo estaba seguro de querer seguir luchando. No. Yo estaba seguro de querer seguir luchando. Estaba agradecido con la vida por tantas bendiciones recibidas y estaba dispuesto a pelear. No, perdón. Pero detecté aquí muchos estaban, ¿no? Con solo escucharte sin ver el texto. No, uno no. Ah, dos. Ah, no, 3, es cierto. 3 veces. Me sentía seguro de querer seguir luchando. Estaba agradecido con la vida por tantas bendiciones recibidas y estaba dispuesto a aferrarme a seguir viviendo. ¿Y si quitamos aquí estaba? ¿En el último? ¿O en el segundo? Porque mira, decimos, me sentía seguro de querer seguir luchando. Ajá. Estaba agradecido con la vida por tantas bendiciones recibidas. Ajá. Y dispuesto. Ah, ok, ya lo dispuesto. Entonces, me sentía seguro, ¿verdad? Ujú. Agradecido con la vida por tantas bendiciones recibidas. Se vuelve a hacer. Por tantas bendiciones recibidas y dispuesto a aferrarme a seguir viviendo. Esperé pacientemente por 10 años. Y mientras más esperaba, más... no me gustó ahí. Dice, y mientras más esperaba, más mis órganos fallaban. Más mis. Ajá, raro, ¿verdad? Y mientras estos pasaban, mis órganos más fallaban. Más o menos ahí están los pausas. Uh-huh. Mis pulmones, hígado, riñones y claro, mi corazón estaban dejando de funcionar. Necesitaba un milagro, no sé si urgente o urgentemente. Urgente. Sí. Yo he observado que usas mucho mente. Uh-huh. Como para amplificar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así como Hay para... que ir haciendo un poquito de correcciones. Donde no sea necesario, no. Okay. Dale. Mis pulmones, hígado, riñones y claro, mi corazón estaban dejando de funcionar. Necesitaba un milagro urgente. Mi condición física se afectó a tal grado que necesitaría un triple trasplante de hígado, corazón y riñón para poder sobrevivir. ¿El ritmo estuvo bien ahí? A ver, dámelo otra vez. Mi condición física se afectó a tal grado que necesitaría un triple trasplante de hígado, corazón y riñón para poder sobrevivir. En triple trasplante le vamos a hacer una pausa. Sí. Porque como empiezas de hígado, pareciera como que 3 de hígado. Vamos a hacer Después una del pausa muy breve, trasplante. después del trasplante y ya vamos a decir. De De hecho, hí- puedes decir sin D. Hígado, ya te Podemos decir entendí. hígado. Para que no sea tan... 3 para que pareciera como que fueran 3 de hígado. Ajá. Ok, ahí va. Mi condición física se afectó a tal grado que necesitaría un triple trasplante, hígado, corazón y riñón para poder sobrevivir.
¿Sí? ¿Mejor? En el proceso viví infinidad de hospitalizaciones, cirugías, procedimientos, estudios y cientos de consultas. Pero siempre tuve la certeza que todo estaría bien al final. Que yo volvería a correr como lo soñaba. Y en verdad lo soñaba. Luego te platico, me soñaba corriendo, te lo juro. Te juro. Y luego despertaba así como que... Y luego, no es cierto. Sí, bien triste. Que yo volvería a correr como lo soñaba. Y que solo había que seguir creyendo en su promesa de vida en abundancia. Ser paciente y agradecer la oportunidad de seguir vivo. A ver, repítemelo, por favor. ¿Todo? Ese pedazo. Al final. En el proceso. Pero todo completo. En el proceso viví infinidad de hospitalizaciones, cirugías, procedimientos, estudios y cientos de consultas. Pero siempre tuve la certeza de que todo estaría bien al final. Que yo volvería a correr como lo soñaba y que solo había que seguir creyendo en su promesa de vida en abundancia para ser... Dios santo, voy a repetir esa parte nada más. Y que solo había que seguir creyendo en su promesa de vida en abundancia, ser paciente y agradecer la oportunidad de seguir vivo. Y entonces fui aceptado para hospitalización indefinida, en espera de recibir los órganos que salvarían mi vida. Me trasladaron a Los Ángeles, donde debía esperar pacientemente. Otra vez dije pacientemente. ¿Qué hago con eso? Necesito ver ahí pacientemente, ¿qué hago? Debe de haber otro en la primera hospitalización indefinida, en espera de recibir los órganos. Y entonces fui aceptado para hospitalización indefinida, en espera de recibir los órganos que salvarían mi vida. Me trasladaron a Los Ángeles, donde debía esperar pacientemente a que llegara mi milagro. ¿El milagro? ¿Sí? ¿Suena bien? Sí. Decidí vivir el proceso casi en total soledad, lejos de mi familia, pues entendí que debía estar en comunión con el Señor para poder comprender este proceso. Bueno, ahí va. Decidí vivir el proceso casi en total soledad, lejos de mi familia, pues entendí que debía estar en comunión con el Señor para poder comprender este proceso. Este momento, ¿no? Este momento. Informaron que mi espera... Desde el principio me informaron que mi espera sería larga, entre 6 y 12 meses, pues mi caso era muy difícil. Y pues mi caso era muy difícil. Necesitaba 2 órganos. En un momento a otro se fue de 3 órganos a 2, pero no me quise meter en explicación. No sé si está bien eso. No, está bien. A mí como que me brinca porque quisiera poder platicar la historia, ¿no? Pero es demasiado tiempo. Informaron que mi espera sería... Otra vez. Desde el principio me informaron que mi espera sería larga, entre 6 y 12 meses, pues mi caso era muy difícil. Necesitaría, ¿verdad? A ver, sí. Necesitaría 2 órganos del mismo donador. ¿Necesitaba? No, sí me gusta necesitaría porque siento que ya viene a final de cuentas como un resultado. Necesitaría. Ya es como que ya a final de cuentas nomás necesitas eso, ¿no? Del mismo donador. Necesitaría 2 órganos del mismo donador. Para añadir al problema, mi cuerpo ya estaba muy cansado. Esperé 3 meses y medio en cuidados intensivos. Y a pesar del dolor físico, los procedimientos quirúrgicos y el cansancio, puedo asegurar que esta fue una de las etapas más hermosas de mi vida, pues viví y conocí personas hermosas. Esta fue una de las etapas más hermosas de mi vida, pues viví y conocí personas maravillosas. Entendí el valor de vivir en el presente y comprendí que Dios no se equivoca cuando decide ponerte en una situación así. Espérame, aquí hay algo que no le enseñé. Puedo asegurar que esta fue una de las etapas más hermosas de mi vida, pues viví y conocí. ¿Cómo que viví? Lo que pasa es que no supe cómo decirlo ahí, pero viví experiencias muy hermosas, pero era como que viví experiencias hermosas y conocí personas hermosas. Pero aquí dice, puedo asegurar que esta fue una de las etapas más hermosas de mi vida, hasta ahí estoy bien. Dice, pues viví y conocí personas maravillosas. Me refería como a momentos, ¿cómo lo puedo cambiar? Esperé 3 meses y medio en cuidados intensivos, y a pesar del dolor físico, los procedimientos quirúrgicos y el cansancio, puedo asegurar que además de ser una de las etapas más hermosas de mi vida,
pero ¿cómo conecto? Lo entendí entonces. O sea, suena bien. Tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas y entender el valor de vivir en el presente. Comprendí que Dios no se equivoca cuando decide ponerte en una situación así. Perfecto. ¿Sí? El 9 de julio de 2019 a las 4 de... Digo ahí 4 AM o 4 de la mañana. ¿Qué te suena mejor? De la mañana. De la mañana. El 9 de julio de 2019 a las 4 de la mañana recibí... Otra. ¿4 de la mañana en punto o 4 de la mañana nada más? 4 de la mañana. Nada más así. Sí. Okay. El 9 de julio de 2019 a las 4 de la mañana recibí la llamada que cambiaría mi vida. Recibiría. Sí, ya lo vi. Un trasplante de hígado y corazón. El momento que había esperado por más de 10 años por fin había llegado. ¿La intención ahí estuvo decente? Sí, estuvo decente. Estuvo bien. Llamé a mi familia e hice un video para informar a todos mis seguidores en redes. Llamé a mi familia e hice un video para informar a todos mis seguidores en redes que el momento había llegado. Varias horas después, en familia y en oración, entraba a quirófano. 12 horas después, estaba de regreso en el mundo de los vivos. Hubo algunas secuelas de la batalla y mucho dolor físico, pero 2 días después, estaba volviendo a nacer. De esto hace solo 5 meses. Cada día me siento más fuerte y poco a poco recupero mi vitalidad. El camino para llegar a donde me encuentro no ha sido fácil, mas si tuviera que repetir mi historia, la volvería a vivir sin cambiarle nada. Pues gracias a lo vivido, hoy comprendo el mensaje otra vez. ¿No hay problema? Pero fue en la otra eso, el mensaje. No. Ok. Pues gracias a lo vivido, hoy comprendo el mensaje y la misión que debo llevar a cabo en esta vida. Comprendo también que cuando vives en fe, debes entregarte por completo a la voluntad de Dios y creer fervientemente. ¿Dónde anda, profe? Espérame, es que escribí una para 2 veces. Anda perdida, profe, le digo. Espérame. No, es que súbase porque yo voy con todo. Ay, cálmate. Ahorita vas a ver, ahorita nada más estamos checando el texto, pero ahorita vas a ver, ¿eh? No, ya terminé. Ay, qué tarde ya. Lo siento. Dale. Ok, voy a hacer eso otra vez. Comprendo también que cuando vives en fe, debes entregarte por completo a la voluntad de Dios y creer fervientemente que el milagro sucederá. Y entonces entiendes. ¿Suena bien? Y entonces entiendes. No, no creo. ¿No? Uy, qué mal. Comprendo también que cuando vives en fe, debes entregarte por completo a la voluntad de Dios y creer fervientemente que el milagro. Comprendo también que cuando vives en fe, debes entregarte por completo a la voluntad de Dios y creer fervientemente que el milagro sucederá. Y entonces asimilas que debes ejercitar... Pensé que íbamos a quitar el entonces también. ¿También? ¿Y asimilas? Entonces nada más. ¿Sí, no? Te diga de Dios y creer fervientemente que el milagro sucederá. ¿Y asimilas? Asimilas. Nada más asimilas. Asimilas que debes ejercitar el músculo de la paciencia para esperar en paz el milagro para esperar en paz que el milagro llegue. Ten por seguro que llegará, pero será en su tiempo y no en el tuyo. Y otra vez entonces, abajo. Bueno, pues este todavía lo podemos dejar porque ¿Sí? estamos en febrero. Ok. Y entonces cuando sumas la fe con la paciencia, aprendes a valorar todo lo que te rodea, aún en la enfermedad. Ahí quiero que me lo digas fuerte. Sí. Dímelo muy fuerte a ver cómo suena. Ok. Y luego vemos cómo Desde y entonces. Y entonces. O cuando digo fe. Y entonces. Ok. Y entonces cuando sumas la fe con la paciencia, aprendes a valorar todo lo que te rodea, aún en la enfermedad. ¿Bajo ahí aún en la enfermedad? Yo siento como. Y entonces. Ajá. Y entonces. A ver, dime. ¿Y luego subo? Y entonces. Y entonces. Cuando Porque puedo subir más ahí. A ver, dale. Y entonces cuando sumas la fe con la paciencia, ahí. O sea, desde el principio. Entonces cuando sumas, ahí. Sí. Ok. Ten por seguro que llegará, pero será en su tiempo y no en el tuyo. Y entonces cuando sumas la fe con la paciencia,
aprendes a valorar todo lo que te rodea, aún en la enfermedad. Pues hay muchas personas que hoy no despertaron y hoy tú tienes una nueva oportunidad para seguir luchando. Y eso es más que suficiente para vivir en total gratitud. ¿Bien o le faltó? Bien, solo que hay que meterle un poquito más de modulación, pero está bien. Pausa. Ok. Y entonces, cuando sumas la fe con la paciencia, aprendes a valorar todo lo que te rodea, aún en la enfermedad. Y ahí le bajas poquito. Ok, le doy otra vez. Y entonces, cuando sumas la fe con la paciencia, aprendes a valorar todo lo que te rodea, aún en la enfermedad. Pues hay muchas personas que hoy no despertaron y hoy tú tienes una nueva oportunidad para seguir luchando. Y eso es más que suficiente para vivir en total gratitud. Y eso es más que suficiente. Ajá. La verdad. Pero le subo ¿dónde? En suficiente. Ok. Y eso es más que suficiente para vivir en total gratitud. A ver, no me suena. ¿No? ¿Dale? ¿Dónde le subo? Y eso es más, dale, y eso es más que a ver. Y eso es más que suficiente, en más. Quizá. Ajá. Ok. Y eso es más que suficiente para vivir en total gratitud. Exacto. Fe, para creer que el milagro sucederá. Paciencia, para saber esperar a que el milagro suceda. Gratitud, para saber valorar todas las bendiciones que nos rodean. Perfecto, me encanta. Ahora mira, nomás que yo me quedo con esto último. Con esto me quedo. Déjame siento porque ya me mareé.